Bueno, jóvenes, buenos días de nuevo con todos. Vamos a iniciar la clase ya el día de hoy. Vamos a continuar con los géneros y esta vez vamos a ver el género lírico. Ya, mientras se van ingresando los compañeros, aclarando algunas cositas para poder llevar la clase a comodidad. Ya, hay que poner ambos de nuestras partes, yo para poder enseñar y ustedes para poder aprender y también viceversa, ¿no? ¿Ok? Si nos comportamos como debería ser en una sala de Zoom, no vamos a tener ningún tipo de problemas, ¿ok? Entonces, en base a eso, vamos a empezar, ¿ya? Y vamos a ir aceptando a los compañeros de acuerdo, pues, a cómo entran, ¿ya? Hay que acostumbrarnos nosotros a entrar puntual, por favor. Son 8 y 7 de la mañana, hay que entrar puntual siempre, ¿ya? Hay que estar esperando que yo los acepte 5 minutos antes si es posible, ¿ya? Entonces, por favor, teniendo en cuenta esa aclaración, yo creo que no vamos a tener ningún tipo de problema. ¿Ya? He mencionado que el tema del día de hoy, pues, es con respecto al género lírico, ¿verdad? A ver, vamos a empezar, joven. Eh, Vamos a empezar. Sé que hay algunos alumnos que son nuevos, yo soy el profesor Brian Víctor, se están integrando de repente a este colegio o están regresando de nuevo. Le doy la bienvenida, ¿ya? El día de hoy, como te digo, nosotros vamos a ver hay que entender, jóvenes, que nosotros en primero, en segundo año, los dos grados, de primero y segundo de secundaria, nosotros hacemos teoría literaria, ¿ok? Es decir, vemos todo lo que conlleva a lo que es literatura, conceptos, ya, definiciones, características, pura teoría. Para así, cuando nosotros entramos a tercero, cuarto y quinto, poder entender la literatura pura, que es ya netamente lo literario, ¿ok? Ahora, dentro de eso, nosotros hemos visto algunos temas con respecto a estos primeros meses, ¿ok? El día de hoy, como ya te comenté, vamos a ver nosotros lo que es el género lírico, ¿ok? Vamos a ver el género lírico. Solamente nos vamos a enfocar en el género lírico, ¿ya? Bueno, entonces empezamos. En esta primera diapositiva que usted observa, me pide qué cosa es, ¿no? ¿Qué cosa es el género lírico? ¿Cómo podemos definirlo? ¿Cómo podemos tratarlo de repente, ¿no? Para poder nosotros tenerlo ya en la cabecita, ¿no? ¿Qué cosa es? A ver, acá tenemos lo que es definición, ¿ya? Y dice lo siguiente. Definición, es un género lírico, es un género literario, perdón. Así como hemos visto nosotros el género narrativo, ahora estamos viendo el género lírico, también es un género literario. Ahora, pero este tiene una característica distintiva, o sea que es una característica que hace la diferencia con los otros géneros, o sea, con el género narrativo y con el género que vamos a ver luego, que es el género dramático. Hay una pequeña diferencia. La diferencia es que esta refleja solamente emociones y sentimientos de parte del autor. ¿Ok? Aquí no narra, aquí refleja emociones, aquí refleja sentimientos. Eso es lo que uno está transmitiendo al aplicar pues el género lírico, ¿ya? Ahora, por lo general, este tipo de género se desarrolla en versos, por lo general, en su gran mayoría. Sin embargo, a veces se puede hacer el género lírico en prosa, ¿ya? Pero su teoría tendría que ser en verso, ¿ya? Entonces, ese concepto nosotros tenemos que ya manejarlo desde ya, ¿no? Género lírico, ya te he dicho, característica distintiva es que refleja emociones y sentimientos, ¿ya? ¿Sentimientos de quién? Del autor, ¿ya? De quien habla. Ahora, aquí, por ejemplo, tenemos un poema. Este es un texto lírico. Esta es una expresión del género lírico, ¿ya? El autor es Manuel González Prada, peruano, ¿ya? Y dice así con respecto al tema al amor, ¿ok? Y dice lo siguiente el poeta, ¿no? Dice, si eres un bien arrebatado al cielo, o sea, él le dice al amor, ¿no? Si eres un bien arrebatado al cielo, ¿por qué las dudas, el gemido, el llanto, la desconfianza, el torcedor quebranto, las turbias noches de febril desvelo? O sea, le está preguntando al amor, si tú eres un bien, tú eres bueno, si tú eres un bien que viene del cielo, entonces, ¿por qué existen pues las dudas cuando yo amo? ¿Por qué existe el llanto? ¿Por qué hay desconfianza? Dice el poeta, ¿no? Si tú eres bueno, si el amor es bueno, ¿por qué existen estas cosas malas?
Y lo mismo en en la segunda estrofa, dice, ¿no? Si eres un mal, ahora lo contrario, ¿no? Ahora ya no es si eres un bien, ahora si eres un mal en el terrestre suelo, en la tierra, en el mundo, entonces ¿por qué los goces? ¿Por qué la sonrisa? ¿Por qué el canto? ¿Por qué las esperanzas, el glorioso encanto, las visiones de paz y de consuelo? ¿Por qué? ¿No? Entonces, se puede percibir aquí otra oposición, ¿no? Al principio el autor dice, si el amor es bueno, entonces ¿por qué hay cosas malas? Y abajo, si el amor es malo, ¿por qué hay cosas buenas? El autor se pregunta porque está confundido con respecto a lo que es el amor, ¿ok? Y concluye con los dos tercetos que están al costado y dice, si eres nieve, ¿por qué tú vivas llamas? Se pregunta. Y si tú eres llama, fuego, ¿no? ¿Por qué tu hielo inerte? Si eres sombra, ¿por qué la luz derramas? ¿Por qué la sombra si eres luz querida? Si eres vida, ¿por qué me das la muerte? Y si eres muerte, ¿por qué me das la vida? Entonces, mira, lo que yo quiero que tú entiendas más allá del tema del poema es que tú veas que esto expresa sentimientos y emociones. ¿Ya? Es el sentimiento del amor, la emoción de la duda, de no saber qué cosa es el amor. ¿Ya? Entonces, se ve reflejado que el autor aquí, pues, de una u otra manera, muestra sus sentimientos y emociones. Y segundo, está escrito en verso, por eso te he puesto acá, por lo general está escrito en verso. Cada uno de estos de acá sería pues un verso, ¿no? Si eres un bien arrebatado al cielo, es un verso. Porque las dudas, el gemido y el llanto es otro verso, y así sucesivamente. Este es género lírico. Obviamente, cuando nosotros leemos un texto narrativo, no tiene las mismas características que el texto lírico, ¿ok? Es una diferencia, hay una diferencia, ¿ya? A ver, continuamos. ¿Qué característica tiene? El texto lírico o el género lírico tiene que poseer sus propias características, que no se encuentra en otro tipo de texto, ¿okay? Que solamente pertenecen al género lírico. Hay que entender eso. ¿Ah? Si nosotros no podemos captar esa idea, nos vamos a confundir siempre al momento de identificar si es género narrativo o es género lírico. ¿Okay? Y las características son las siguientes. ¿Ya? Características. Los he compuesto en 5 para poder hacerlo rápido y sencillo. ¿Ok? Dice acá, características. Mayor frecuencia de recursos literarios que sirven para propiciar múltiples significados. Nosotros hemos visto figuras literarias, ¿ok? Nosotros hemos visto figuras literarias y las figuras literarias pues son recursos para nosotros embellecer un lenguaje, ¿ok? Yo pues, si yo fuera Manuel González Prada, el que escribió el poema anterior, en la diapositiva anterior, yo diría, pues no, si el amor es bueno, ¿por qué me da cosas malas? Pero en vez de decir yo, pues si el amor es bueno, ¿por qué me da cosas malas? Yo le hago una pregunta al mismo amor, ¿no? Y preguntas como lo que has visto en los versos. Y esos son recursos que yo tengo como autor para poder embellecer mi mensaje, para hacerlo más entretenido, para hacerlo más llamativo, para hacerlo más bello, ¿ok? De esa manera, pues, el lector lo esfuerzo a que este lector pues lea e interprete mi mensaje. Entonces, eso se llama recurso, por eso te he puesto acá, mayor frecuencia de recursos literarios. Utiliza bastantes figuras literarias en la poesía, cosa que no pasa en la narrativa utiliza poco eso, ¿ya? Utiliza netamente la ficción, pero en el género lírico se utiliza bastantes recursos literarios como figuras literarias, lo que hemos visto, ¿no? Lo que es el símil, lo que es el hipérbato, lo que es la metáfora, etc. El epíteto, ¿ya? Seguimos. La siguiente característica del género lírico, ¿ya? Es que este va a presentar de una u otra manera, hijo, va a presentar de una u otra manera siempre una composición en verso, ¿ok? Y sobre todo contiene métrica. La métrica es para medir los versos. O sea, cada verso que tú has visto en el poema anterior, ese verso tiene una medida. ¿Y cómo se va a contar? Simplemente agarras el verso y lo silabeas. Vamos a suponer que el verso tenga 5 palabras. Vas a silabear cada palabra. Y al silabear cada palabra te va a salir 20 sílabas. Entonces ese verso tiene 20 sílabas. Ese verso tiene 11 sílabas. Ese verso tiene 6 sílabas. Entonces, así tú vas contando cada verso qué cantidad de sílabas tiene. Entonces, a ese conteo de sílabas se le va a llamar métrica. Entonces, todo género lírico, como está escrito en verso, contiene una métrica, una medida, ¿ok? Y eso no lo tiene la prosa, ¿ya? No lo contiene la prosa. Y acá esta es la gran diferencia entre el género lírico y el narrativo.
Mientras que en el narrativo existe un narrador, entiende eso por favor, ¿eh? En el género narrativo existe un narrador, o sea, el que va a contar la historia. Aquí ya no existe un narrador, aquí existe el término yo poético, ¿ok? Existe el término yo poético, que va a contar sus sentimientos, que va a expresar sus sentimientos, ¿ya? Esa posición que tiene la persona, ese es el yo poético. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que yo sea, pues, poeta, y que yo me encuentre ahorita de repente triste, muy triste, porque vamos a suponer que un pariente mío haya partido al otro mundo, ¿no? Entonces yo me siento triste porque ya no lo voy a volver a ver, ¿no? Al menos en este mundo no lo voy a volver a ver. Entonces, en mi tristeza de haber perdido un ser querido, de haber perdido un pariente, esa tristeza que me embarga a mí para escribir este poema, ¿no? Entonces, eso sería mi yo poético. Es decir, la circunstancia emocional en que el poeta se encuentra, ¿ok? Eso sería pues el yo poético, o sea, cómo yo me encuentro, bajo qué sentimiento, bajo qué emoción me encuentro yo al momento de escribir un poema, al momento de hacer algo con respecto al género lírico. Entonces, esa circunstancia emocional, ese es el yo poético, ¿ok? Entonces, el yo poético está basado en emociones de los autores, ¿ya? Entonces, esa es otra característica, cosa que no se presenta en el género narrativo, ¿ya? Número 4, la característica número 4 es que contiene en ocasiones rima, que es la repetición de sonidos finales de algunos versos, ¿ya? Rima sonante y rima consonante. O sea, hijo, el género lírico, los poemas, mayormente contienen rimas, ¿ok? Te he puesto en ocasiones porque hay género lírico, hay poemas que no tienen rima, que no tienen rima. Usted lo puede percibir como el anterior no tiene rima, pero no deja de ser un género lírico, ¿ok? Normalmente lo tiene, pero a veces no, ¿ya? Y si lo presenta la rima, va a presentar una rima sonante y consonante, ¿ok? ¿Y qué cosa es la rima? La repetición de los sonidos al final de cada verso, ¿no? De alguno de esos versos se repiten los sonidos finales, ¿ya? Y por último, el género lírico contiene un ritmo. Ahora, el ritmo usted lo conoce por la música, ¿verdad? El ritmo usted lo conoce por la música. Para que una música sea agradable, ¿no? Para que una canción sea agradable, para que las notas musicales sean agradables, estas se presentan de acuerdo a una armonía o componen una armonía. ¿Okay? Lo mismo pasa con el poema. Para que tú puedas leer el poema como hemos leído, de Al amor de Manuel González Prada, para que tenga esa expresión y se escuche bonito, hay un ritmo interior que propicia cada verso, que hace que el poema se entienda bonito y que suene bonito a su vez, ¿ok? Eso es el ritmo. El ritmo es la repetición de sonidos que le dan la armonía al texto, ¿ok? No sonidos finales como la rima es sonidos finales, esto es sonidos en cualquier parte del verso, ¿ya? Que va a depender también, pues, de qué clase de palabras se utiliza en cada verso, si son palabras agudas, si son palabras graves o si son palabras esdrújulas. Va a depender del poeta, ¿ya? Entonces, esa repetición de acentos, ¿ya? De sonidos, es lo que le da la armonía, pues, le da el ritmo a los poemas. Esto no pasa con la prosa, esto no pasa con el género narrativo, no pasa con los diálogos, ¿ok? Esto solamente pasa con este género. Entonces, hijo, Profesor, concluyo con las características. Estas son las 5 características que tiene todo género lírico, ¿ya? Por favor, te voy a dar 3 minutos para que puedas copiar esta información en tu cuaderno, hijo. ¿Ya? 3 minutitos creo que es suficiente. No hay necesidad que usted lo copie como un esquema. Si usted lo puede hacer en 3 minutos, un esquema, sería usted estaría ganándose mi cariño y mi respeto, ¿no? Si no lo puedes hacer en 3 minutos, escríbelo de manera normal en el cuaderno, ¿ok? Pones característica, 2 puntos, y pones guiones y ahí lo escribes. profesor, Profe, Dígame. ya terminó. Ya, muy bien. no vale, profe, el taco. Chosa, desactive su micrófono, por favor. Nadie le ha dicho que hable. Profesor, la definición la copiamos Claro. también. Ya. Pero profesor, ¿dónde está la definición? Profesor, la definición. Ahí voy a retroceder un ratito para que puedas copiar la definición, pero a partir de ahora, hijo, a partir del segundo bimestre, ya a partir del segundo bimestre, ya cuando yo explico el concepto, vas copiando a su vez. Ya solamente el concepto, ya, porque ese es, como es pequeño, es corto, ya vas a poder copiarlo rápido y vas a poder empezar, pues, mejor dicho, escuchar lo que es
todo lo demás, ¿ya? Entonces, Solo, copias definición, profesor, déjame hablar, por favor, déjame hablar. Copias definición, ¿ya? Y de ahí pones características. Este poemita no, pero yo este le poemita copié no. definiciones. A ver, señorita joven, no active su micrófono si no lo doy permiso. Colocas definición, copias este pequeño concepto que está acá, y el poema no, ¿ya? El poema no. Y luego de escribir la definición, ¿ya? Voy a volver a poner la diapositiva de las características, en un minuto. Profesor, ¿puedo poner un poquito de la poesía? Porque me acaba... Está súper abierto. Jóvenes, desactiven su micrófono, por favor, que nadie les ha dicho que lo activen y hablen. Estoy siendo bien claro. Ahora sí voy a pasar a la siguiente diapositiva para que puedas copiar las características. Solo un minuto, por favor. Jóvenes, mientras vas copiando características, comentarte pues que las emociones humanas son muchas, ya las emociones humanas, las emociones que nosotros tenemos como humanos, ya son bastantes, ¿ok? Sin embargo, la psicología, ¿no? El estudio de la psicología, que estudia pues la conducta humana, lo ha clasificado en 4 emociones o en 4 fases, ya principales a las emociones y le ha dicho pues, que existe la emoción de la alegría, la emoción de la tristeza, que es la oposición de la alegría, la emoción de la cólera es una emoción, la ira es una emoción, y el miedo. Esas son las 4 grandes emociones que tiene el ser humano, alegría, tristeza, cólera y miedo, ¿ok? Entonces, en base a eso, nos vamos a guiar, ¿ya? ¿Qué pasó, Sosa? Profesor, ¿cuál era el título? Ya me olvidé. El género lírico, hijo, ¿ya? Entonces, te comentaba que las emociones son 4, ¿verdad? Entonces, tú tienes que saber esos conceptos ya como cultura general, hijo. Como cultura general debes saber que nosotros los seres humanos tenemos esas 4 emociones. Todas las demás emociones giran en torno a ella, ¿ok? Al miedo, la cólera, la alegría y la tristeza. Ahora, en los sentimientos sí es diferente, ¿no? Ya sí existen muchísimos sentimientos, ¿no? El sentimiento más que nos identifica más, pues, sería el amor, ¿ok? El amor es lo principal, ¿ya? El amor es lo primordial, podría decir. Un minuto.
No te olvides, joven, las características. Presenta recursos literarios, está escrito en verso, tiene un yo poético, tiene métrica, tiene rima, tiene ritmo. Todo eso son características del género lírico. ¿Okay? Eso no olvidarse, por favor, repasar para el examen bimestral lo que son las características del género narrativo, características del género lírico. ¿Ya? Todo eso son datos para el examen, por favor, repasa esos temas. ¿Ya? Bueno, joven, vamos a continuar. Si no has terminado copias luego, tenemos que avanzar. Ya nos queda poco tiempo. ¿Ya? A ver. Ahora vamos a ver lo que son especies líricas. A ver, vamos a hacer un paréntesis. Si tú te acuerdas, ¿cuáles eran las especies narrativas? Era el cuento, era la novela, la leyenda. Todo eso eran especies narrativas. Pero nosotros ahora vamos a ver las especies líricas, porque el género lírico también tiene sus propias especies. ¿Okay? Una de ellas, pues, es la oda. Acá está la oda. Una oda es un poema donde uno da una alabanza sobre algo que considera digno, ¿ya? Yo puedo hacer una alabanza de repente a Dios. Si yo hago una alabanza a Dios, estoy haciendo una oda. También puedo hacer una alabanza a algo muy sencillo, de repente a una silla, ¿ok? Puedo hacer una alabanza a una silla. Entonces, es una oda. A cualquier cosa, persona o circunstancias que yo mencione una alabanza, un halago, ¿ya? Un agradecimiento, estoy componiendo una oda, ¿ok? Ahora, no es la única especie lírica. También existe el romance. El romance también es un poema, pero sucede en una comunidad. De repente, una gran hazaña de que ha logrado la comunidad, la sociedad, un avance, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo sobre mi comunidad, sobre mi avance de la comunidad, sobre un logro importante de mi comunidad, de mi sociedad, entonces en el poema yo estoy haciendo un romance, ¿ok? Ahora, el tercero es un soneto. El soneto es un poema con temática amorosa, o sea, se expresa el amor, pero ¿cómo se lo diferencia de los otros? Que el soneto está compuesto por 14 versos. Entonces, si tú escribes un poema de 14 versos, utilizando 2 cuartetos y 2 tercetos, es decir, en mi primera estrofa escribo 4 versos, en mi segunda estrofa escribo también 4 versos, ya voy 8 versos, en mi tercera estrofa escribo 3 versos y en mi cuarta estrofa estoy haciendo un soneto. Entonces, si yo hago 4, 4, 3, 3 y escribo del amor, estoy componiendo yo un soneto, ¿ok? La elegía ya no tiene, pues, los mismos temas que la oda, el romance o el soneto. La elegía es un poema triste, melancólico. Es un poema que yo he hecho porque he perdido el amor de una persona o porque he perdido a un ser querido. De repente se murió como te dije hace un momento, ¿no? Un pariente mío, entonces yo escribo un poema. Ese poema triste que yo estoy escribiendo por haber perdido un ser querido es una elegía, ¿ok? Es una elegía. Los otros dos, ¿ya? Los otros dos, que son el himno, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro himno, ¿no? Nuestro himno nacional del Perú, ¿no? El himno es una composición que cuenta logros de países, hazañas de países, ¿ok? Y la égloga es un poema con temática de campo, que tiene que ver con el trabajo de campo, que tiene que ver con la vida del campo, con la cuestión pastoril, de pastores, ¿no? De aquellos que tienen que ver con la crianza y el cuidado de las ovejas. Entonces, mira, he puesto 6 especies líricas: la oda, el romance, el soneto, la elegía, el himno y la égloga. Por favor, hay más, muchísimos más, pero estos son los más representativos, los más importantes. Ya dijo, por falta de tiempo, esto ya lo copias en tu casa, tranquilo, ¿ya? Hasta aquí vas a copiar en tu casa. Si no, como lo vas a tener tiempo en tu casita, hasta aquí vas a copiar. Todo lo demás que viene lo puedes pegar, ¿ok? No hay ningún problema. Y si no puedes imprimirlo porque no tienes impresora, lo dejas así nomás, ¿ok? Si tienes impresora, lo imprimes y lo pegas, que te va a servir para tu estudio, ¿ya? Si no tienes impresora, caballero, lo dejas así nomás, ya cuando vas a estudiar, tienes que bajar el archivo y Profesor, leerlo yo sí así de la tengo computadora, impresora. ¿no? O del celular, ¿ya? Por eso, los que tienen lo imprimen nada más, ¿ya? De a partir de acá, esto se copia a mano, a partir de lo que sigue, ¿ok? A partir de aquí ya lo puedes imprimir. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una oda. La oda dice, oda al chocolate. Yo te he dicho que la oda puede ser, es una alabanza a cualquier asunto, y acá es una oda al chocolate. Oh, chocolate, puro, eres mi mejor amigo. Hay muchos tipos de ti, con muchas emociones, con leche, con felicidad, oscuro, energético, con naranja o fresa. Eres muy dulce. Cuando te como, tengo sed un poco, pero estoy llamándote a entrar en mi boca para disfrutarte una vez más, pero no puedo disfrutarte otra vez, ¿no? Y al costado tengo una elegía, un poema triste, ¿no? Despedida de la pérdida de un ser querido. Dice, te digo adiós y acaso te quiero todavía.
Quizá no he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño triste y apasionado y loco, me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo y el corazón me dice que no te olvidaré, pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo, tal vez empiezo a amarte como jamás te amé. Te digo adiós y acaso con esta despedida, mi más hermoso sueño muere dentro de mí. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Bonito poema que habla de la pérdida del amor porque la persona ha muerto, ¿no? La persona ha muerto y por eso dice, me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo. Te digo adiós y acaso con esta despedida, mi más hermoso sueño muere dentro de mí. Joven, aquí hay otros dos, ¿no? Me hubiera gustado leerlo. El hermano ausente de la cena pascual también es una elegía, donde el hermano ya no está. Si observamos, el primer párrafo dice, el primera estrofa dice, la misma mesa antigua y holgada de nogal, y sobre ella la misma blancura de mantel, y los cuadros de casa de anónimo pincel. Y la oscura la cena, todo está igual. Pero hay un sitio vacío en la mesa, hacia el cual mi madre tiende a veces su mirada de miel. Y se musita el nombre del ausente, pero él ya no vendrá a sentarse en la mesa pascual. Falta una persona, ¿no?, que ha muerto. Bueno, joven, podemos observar los diferentes tipos de poemas, las diferentes especies líricas, odas, elegías, ¿no? Entonces, esto de acá es tu tarea, hijo. Esto de acá es tu tarea, ¿ok? Agarra tu lápiz, te voy a ayudar con los primeros 4 antes que se corte la clase porque ya se va a acabar, nos quedan 30 segundos. ¿Ok, joven? A ver, esto lo vas a tener en la plataforma, así que no te preocupes para que lo bajes o lo copies a mano, ¿ya? Te ayudo, coloca así, 1A, 2B, 3C, así colocas, ¿ya? A ver, especie lírica que expresa una alabanza sobre algo. ¿Cuál expresa una alabanza sobre algo? Hola, hola, Hola. 1B. hola. ¿Cuántos versos tiene un soneto? 14. 14, la B 14. también. Mira, 1B, 2B. 3. Especie lírica que expresa tristeza por la pérdida del amor o ser querido. El